Hablar de José Alfredo Jiménez es adentrarse en el corazón mismo de México. Antes de las mansiones, los autos de lujo y la fama internacional, existió un niño humilde, forjado por la necesidad, el desarraigo y una sensibilidad profunda que más tarde se convertiría en canciones inmortales. José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1866 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, una ciudad cargada de simbolismo histórico por ser la cuna de la independencia de México. Ese entorno, impregnado de tradición, música popular y orgullo nacional, marcaría de manera silenciosa pero decisiva su identidad artística. Su infancia, sin embargo, estuvo lejos del esplendor que más tarde rodearía su nombre. Cuando José Alfredo era aún muy pequeño, su familia se vio obligada a mudarse a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. El cambio fue drástico. De un pueblo con ritmo pausado, pasó a una capital caótica, dura y competitiva. La muerte temprana de su padre agravó la situación económica del hogar, obligando al joven José Alfredo a madurar antes de tiempo y a enfrentarse a la vida con determinación y carácter. Durante su adolescencia, no recibió formación musical académica. No sabía leer partituras, ni tuvo maestros de conservatorio. Todo lo que aprendería, lo haría escuchando, observando y sintiendo. Esa carencia técnica se transformaría, con el tiempo, en una de sus mayores virtudes. Componía desde la entraña, con palabras simples, directas, capaces de retratar el dolor, el orgullo, el amor y la derrota como pocos. Antes de descubrir que su destino estaba en la música, José Alfredo probó distintos caminos. Trabajó como mesero, cantinero y ayudante en diversos oficios, experiencias que lo acercaron al México real. Hombres derrotados por el alcohol, mujeres abandonadas, historias de amor imposible y de orgullo herido. Esos personajes anónimos serían luego los protagonistas invisibles de sus canciones. Uno de los datos menos conocidos de su juventud es su pasión por el fútbol. Durante un tiempo soñó con ser portero profesional e incluso llegó a jugar en equipos amateurs vinculados a clubes importantes de la época. Esa disciplina deportiva le inculcó resistencia, temple y una mentalidad competitiva que más tarde aplicaría a su carrera artística. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La música comenzó a abrirse paso de manera casi inevitable. José Alfredo frecuentaba bares y cantinas, donde escuchaba mariachis, tríos y músicos populares. Poco a poco empezó a escribir letras inspiradas en su propia vida y en las historias que oía cada noche. Sus primeras composiciones nacieron sin pretensiones, como desahogo emocional, sin imaginar que décadas después serían consideradas patrimonio cultural de México. En esos años formativos, se consolidó su personalidad bohemia, marcada por largas noches, conversaciones intensas y una sensibilidad extrema. El alcohol, la melancolía y la nostalgia no eran aún excesos, sino compañeros de una juventud que buscaba sentido y reconocimiento. José Alfredo no soñaba con la riqueza, soñaba con ser escuchado. Así, desde la precariedad, la pérdida y la observación profunda del alma humana, se fue gestando el hombre que más tarde cantaría al despecho, al amor absoluto y a la dignidad herida. Este primer capítulo de su vida demuestra que la grandeza de José Alfredo Jiménez no nació del lujo, sino del dolor, la calle y la autenticidad. Todo lo que vendría después, fama, fortuna y excesos, tendría sus raíces en estos años de lucha silenciosa. El camino de José Alfredo Jiménez hacia la fama no fue inmediato, ni sencillo. A diferencia de otros artistas de su generación, no apareció de la noche a la mañana en la radio, ni fue lanzado por una gran disquera. Su ascenso fue lento, accidentado y profundamente humano, marcado por rechazos, noches interminables y una fe inquebrantable en sus propias canciones. A finales de la década de 1940, José Alfredo comenzó a frecuentar cantinas emblemáticas de la Ciudad de México, lugares donde el tequila corría libremente y donde los músicos luchaban por ser escuchados entre el ruido, las risas y las penas ajenas.
Allí cantaba sus composiciones de forma casi clandestina, interpretándolas él mismo porque nadie más parecía interesado en hacerlo. No tenía imagen de estrella, ni técnica vocal pulida, ni contactos poderosos, solo tenía verdad. El gran punto de inflexión llegó cuando algunas de sus canciones empezaron a llamar la atención de intérpretes ya consolidados. Fue entonces cuando Pedro Infante, una de las máximas figuras del cine y la música mexicana, interpretó una de sus composiciones. Ese momento cambió su destino para siempre. Cuando la voz de Infante dio vida a las letras de José Alfredo, el público descubrió algo nuevo. Canciones que hablaban sin filtros del abandono, del orgullo herido y del amor perdido. A partir de ahí, su nombre comenzó a circular con fuerza en la industria musical. Cantantes, mariachis y productores buscaban nuevas composiciones suyas, porque sabían que conectaban directamente con el corazón del pueblo. José Alfredo se convirtió en un compositor incansable. Escribía de madrugada, en bares, en servilletas, impulsado por emociones intensas y experiencias personales que transformaba en versos inolvidables. Durante los años 50 y 60, su carrera alcanzó un crecimiento explosivo. Canciones como El Rey, Si nos dejan, Amanecí en tus brazos o Paloma querida, no solo fueron éxitos comerciales, sino himnos emocionales que definieron una época. Lo extraordinario es que muchas de estas canciones no fueron concebidas para él como intérprete, sino para otros artistas. Aún así, cuando José Alfredo las cantaba con su voz áspera y quebrada, adquirían una fuerza casi confesional. Paralelamente, el auge del cine mexicano impulsó aún más su fama. Sus canciones comenzaron a formar parte de bandas sonoras de películas protagonizadas por los grandes ídolos de la época. El público no solo las escuchaba en la radio o en las cantinas, sino que las asociaba con historias de amor trágico, valentía y desengaño proyectadas en la gran pantalla. José Alfredo se convirtió, sin proponérselo, en el narrador sentimental de toda una nación. A diferencia de otros artistas, nunca intentó suavizar su estilo para hacerlo más comercial. No cambió su forma de escribir ni de vivir. Esa autenticidad radical fue, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su condena. Mientras su nombre crecía, también lo hacía su vida bohemia. Giras interminables, noches sin dormir, alcohol y una intensidad emocional que no conocía límites. En pocos años, José Alfredo pasó de cantar para unos cuantos borrachos en una cantina a ser uno de los compositores más grabados y respetados de México. Sus canciones cruzaron fronteras, llegaron a otros países de habla hispana y comenzaron a ser interpretadas por artistas de diferentes generaciones. Sin darse cuenta, había construido un legado que trascendía modas y estilos. De su vida demuestra que su éxito no fue fruto del azar, ni de una estrategia comercial, sino del poder brutal de la honestidad emocional. José Alfredo no componía para agradar, componía para sobrevivir. Y fue precisamente esa crudeza lo que lo llevó a la cima. Detrás del compositor inmortal y del símbolo del desamor mexicano, José Alfredo Jiménez fue un hombre profundamente contradictorio, capaz de escribir versos de amor eterno y al mismo tiempo vivir relaciones marcadas por la intensidad, los celos, la ausencia y el dolor. Su vida privada fue tan intensa como sus canciones, y en muchos casos, las inspiró directamente. José Alfredo fue padre de varios hijos, a quienes amó profundamente, aunque no siempre pudo estar presente como habría querido. Su carrera, las giras constantes y su estilo de vida bohemio lo alejaron del hogar en numerosas ocasiones. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca coinciden en que, cuando estaba en casa, se mostraba afectuoso, protector y orgulloso de su familia. La figura del padre ausente pero amoroso se repite tanto en su vida como en su obra. En el terreno sentimental, su historia estuvo marcada por amores intensos y tormentosos. José Alfredo no conocía los puntos medios. Amaba con pasión absoluta y sufría con la misma fuerza. Era celoso, impulsivo y emocionalmente vulnerable. Muchas de sus relaciones se vieron afectadas por su carácter dominante y por el alcohol,
un compañero constante que, con el paso de los años, dejó de ser inspiración para convertirse en dependencia. Las mujeres que pasaron por su vida no fueron simples acompañantes. Fueron musas, detonantes emocionales, en algunos casos, víctimas de su propio caos interior. Canciones que hoy se cantan como himnos románticos nacieron de rupturas dolorosas, discusiones nocturnas y despedidas sin retorno. Cuando José Alfredo escribía sobre abandono o traición, no lo hacía desde la imaginación, sino desde la experiencia directa. La cantina fue su segundo hogar. Allí encontraba refugio, inspiración y olvido. Rodeado de tequila, mariachis y amigos ocasionales, José Alfredo se sentía libre de máscaras. En esos espacios surgieron algunas de sus letras más desgarradoras, escritas en servilletas o trozos de papel, impulsadas por madrugadas de nostalgia y orgullo herido. El alcohol no solo marcó su obra, sino que terminó marcando su destino. A pesar de los excesos, José Alfredo nunca perdió su conexión con la gente común. Prefería convivir con músicos, cantineros y desconocidos antes que con la élite artística. Detestaba las apariencias y se sentía incómodo en ambientes demasiado formales. Esa cercanía con el pueblo reforzó su imagen de hombre auténtico, imperfecto, pero verdadero. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a resistirse. El ritmo de vida, las noches sin descanso y el consumo excesivo de alcohol empezaron a pasar factura. Aún así, se negó a cambiar. Para él, vivir intensamente era inseparable de crear. Sabía, en el fondo, que ese estilo de vida tenía un precio alto, pero aceptó pagarlo sin arrepentimientos. Íntimo revela que José Alfredo Jiménez vivió como cantó, sin pedir perdón, sin esconder el dolor y sin moderar las emociones. Su vida amorosa y familiar fue un reflejo crudo de su personalidad artística. No fue un santo ni pretendió serlo. Fue un hombre roto, apasionado y honesto. Y precisamente por eso sus canciones siguen doliendo, sanando y acompañando a millones de personas décadas después. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Realmente fue lujosa la vida de José Alfredo Jiménez? La respuesta es sí, pero con matices esenciales. El lujo que rodeó su nombre no fue constante ni planificado. Fue intermitente, impulsivo y profundamente ligado a su personalidad bohemia. José Alfredo no persiguió la riqueza como objetivo. La riqueza lo alcanzó como consecuencia de un éxito arrollador. Durante el apogeo de su carrera, especialmente en las décadas de 1950 y 1960, sus composiciones eran grabadas una y otra vez por los artistas más importantes del país. Los derechos de autor comenzaron a generar ingresos considerables, algo poco común para un compositor que no pertenecía a círculos empresariales ni cuidaba sus finanzas. En momentos de bonanza, José Alfredo disfrutó de casas amplias, bien ubicadas y decoradas con un estilo sobrio pero elegante, más funcional que ostentoso. Se habla de mansiones porque, para el México de la época, sus residencias representaban un salto social enorme frente a la pobreza de sus primeros años. Sin embargo, no eran palacios llenos de excesos. Eran hogares espaciosos, puntos de reunión para músicos, amigos y noches interminables. En esas casas, el lujo no estaba en el mármol ni en los candelabros, sino en la libertad. Música en vivo, alcohol sin límites y puertas siempre abiertas. En cuanto a los automóviles, José Alfredo sí se permitió ciertos caprichos. Le gustaban los autos grandes, potentes y llamativos. Símbolos claros de estatus en una época donde pocos podían acceder a ellos. Conducir un buen coche representaba, para él, una victoria personal. El niño pobre de Dolores Hidalgo había conquistado la ciudad y podía moverse por ella con orgullo. Sin embargo, al igual que con el dinero, los autos entraban y salían de su vida con rapidez. Vendía, regalaba o cambiaba sin apego material. Aquí es donde el mito del lujo se enfrenta a la realidad. José Alfredo ganaba mucho, pero gastaba más. No acumuló grandes fortunas ni dejó herencias millonarias.
Su dinero fluía como su vida, rápido, intenso y sin planificación. Invitaba rondas completas en cantinas, ayudaba económicamente a amigos, músicos y desconocidos, y financiaba noches enteras de fiestas sin mirar el costo. Para él, el dinero solo tenía sentido si se compartía. La contradicción es clave para entender el título de esta historia. Sí, vivió rodeado de comodidades, casas amplias y símbolos de éxito. Pero nunca fue un hombre verdaderamente rico en el sentido tradicional. No invirtió, no ahorró y no construyó un imperio financiero. Su verdadero patrimonio fue intangible. Canciones eternas, respeto popular y una identidad artística irrepetible. Así, cuando hablamos de la vida lujosa de José Alfredo Jiménez, hablamos de lujo emocional y libertad absoluta, más que de cuentas bancarias abultadas. Vivió como quiso, cuando quiso y con quien quiso. Ese fue su mayor exceso y, al mismo tiempo, su mayor triunfo. La historia de José Alfredo Jiménez no puede medirse únicamente en casas, autos o dinero. Su vibrante verdadera grandeza y su auténtico lujo reside en algo mucho más profundo y duradero. Haber dado voz al alma de un país entero. Pocos artistas han logrado que sus palabras se conviertan en identidad colectiva. Y José Alfredo es, sin duda, uno de ellos. Murió el 23 de noviembre de 1973, relativamente joven, cuando aún tenía mucho que decir. Su partida fue consecuencia directa de los excesos que marcaron su vida, pero también de la intensidad con la que eligió vivir. Sin embargo, la muerte no apagó su voz. Al contrario, la hizo eterna. Desde entonces, sus canciones no han dejado de sonar en cantinas, fiestas, serenatas, funerales y celebraciones familiares. José Alfredo sigue presente en los momentos más importantes de la vida mexicana. Su legado artístico es monumental. Decenas de artistas de distintas generaciones y géneros han reinterpretado sus composiciones, demostrando que sus letras trascienden estilos y épocas. Mariachis tradicionales, cantantes de pop, rock e incluso fusiones modernas han encontrado en sus canciones una verdad universal. El amor duele, el orgullo sostiene y la derrota también es parte de la dignidad humana. Dolores Hidalgo, su ciudad natal, se transformó en lugar de peregrinación. Su tumba, con forma de enorme sombrero y zarape, no es solo un monumento funerario, es un símbolo cultural. Allí, músicos y admiradores se reúnen para cantarle, brindarle y agradecerle. Pocos artistas reciben homenajes tan vivos y espontáneos décadas después de su muerte. Si regresamos al título de esta historia, así fue la lujosa vida de José Alfredo Jiménez. La conclusión es clara. Su mayor lujo no fue material, sino emocional y cultural. Vivió intensamente, sin filtros, sin moderación y sin arrepentimientos. Transformó su dolor en canciones y sus excesos en leyenda. Pagó un precio alto, pero dejó una herencia que ningún banco podría contener. José Alfredo Jiménez fue un hombre lleno de contradicciones, humilde y orgulloso, generoso y autodestructivo, sensible y dominante. Pero sobre todo, fue auténtico. Y esa autenticidad es la razón por la que, más de medio siglo después, sus canciones siguen rompiendo corazones, levantando copas y acompañando soledades. En un mundo donde la fama suele ser efímera, José Alfredo logró lo imposible: convertirse en eterno. Mientras exista alguien que cánteme el rey, con el pecho en alto, o que llore con Paloma querida, su vida, lujosa en emociones y verdad, seguirá vigente.